¿Por qué estamos aquí hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vosotros sabéis, si me seguís por Instagram, o también por aquí, porque ya lo he dicho, yo estoy viviendo en Estados Unidos, en Texas, con mi pareja. Durante todo este año, por la pandemia, Estados Unidos ha estado cerrado a viajeros de Europa. En nuestro caso, como sabéis, nosotros hemos podido venir porque al estar trabajando aquí como profesores éramos empleados necesarios y entonces nos dejaban venir. ¿Qué pasa? Importante, notición. El 9 de noviembre comienza la apertura de fronteras para Estados Unidos con Europa. Es decir, ya vamos a poder volver a regresar a viajar a Estados Unidos desde Europa. Yo he estado hace menos de un mes en España y he podido venir. En mi caso ha sido gracias a la visa, pero he tenido que seguir los mismos pasos que se van a tener que seguir a partir del 9 de noviembre. Y muchos me preguntabais, me decíais, oye, ¿cómo hiciste? ¿Se pide PCR? ¿Se necesita, vale, un test de antígenos? ¿Cómo se hace? Bien, vamos a tocar dos temas. Cómo viajar desde Estados Unidos hasta España y después de España a Estados Unidos. Para volar, primero, viajar desde Estados Unidos hasta España. Está permitido, es legal y actualmente pueden volar aquellas personas que demuestren que no tienen el COVID. ¿Cómo se demuestra? Mediante un test, ya sea PCR o test de antígenos. ¿Cómo se puede hacer aquí? Lo importante es, hay lugares que lo hacen de manera gratuita, como es Walgreens, CVS, que son farmacias. En esas farmacias lo único que tienes que hacer es hacer una cita, una reserva, para poderte hacer el test. Se hace incluso en coche o caminando. Haces el test, te lo mandan al teléfono móvil y eso va a ser lo que tengamos que presentar en el aeropuerto antes de embarcar. Incluso antes de entrar directamente en el mostrador vamos a tener que enseñarlo. ¿Cómo se hace esto? Normalmente tú podías hacer el check-in por el móvil o por la plataforma y ya estaba, llegabas allí con tu billete y pasabas el control de seguridad. Actualmente no están dejando hacer el check-in cuando son viajes internacionales y la aplicación te dice: hay un error, pasa por la taquilla. ¿Para qué es? Porque en taquilla es donde te controlan y donde te piden que enseñes el papel pues el papel este que estamos hablando, de la PCR o del test de antígenos en el que dices que no tienes el COVID. Si estoy vacunado, voy a tener que hacer eso. De momento no se sabe muy bien a ciencia cierta qué va a pasar con los viajeros que van a venir desde Europa, cómo van a tenerlo que hacer a la vuelta. Pero nosotros hasta ahora mismo sí que se pide y que da igual que estés vacunado o no, se te va a pedir ese test. Una vez que lo enseñamos en la taquilla, comprueban el código QR y comprueban todo, y ya nos dan nuestro billete y ya podemos entrar a lo que viene siendo pues el control de seguridad y al aeropuerto. Ese sería nuestro primer paso. Importante, CVS o Walgreens, gratuito para hacernos tanto PCR como test de antígenos. Esos dos son los que actualmente sirven. Bien, una vez que nosotros aterrizamos en España, nos van a pedir que enseñemos nuestro test negativo COVID. ¿Dónde nos lo van a pedir eso? Una vez que lleguemos de Estados Unidos, normalmente en Barajas llegas a la T4, vas a tener que coger el tren y una vez que ya llegas al aeropuerto grande, ahí directamente vas a tener que pasar por un lugar que está señalado que se llama Health Control, creo, o control de salud, y te van a pedir que enseñes tu papel o tu código QR. Hay veces que también te pueden solicitar que enseñes la prueba escrita, no siempre, eso va a ser aleatorio. Entonces, una vez que ya la enseñamos, ya podemos pasar ya pasamos ese control y ya estamos dentro. Vamos a lo importante, a cómo vamos a hacer nosotros si estamos en España y cómo hacemos para venirnos a Estados Unidos. Bien, desde España lo mismo. Vamos a tener que hacernos un PCR o un test de antígenos. No nos va a servir simplemente con la vacuna, aunque si la tenemos, pues siempre va a ser mejor. ¿Dónde me los hice yo? En el... ¿cómo se llama? Como el laboratorio que han puesto en el aeropuerto de Barajas. Si nosotros buscamos en internet Barajas Test COVID, ya nos va a salir la primera búsqueda, que se llama el Travel COVID Test Center. Ahí es donde vamos a hacer nuestra reserva. En esta reserva vamos a poder elegir en vez del PCR, antígenos, que es el que es más fácil y más rápido y más barato. Una vez que lleguemos, yo os aconsejo que lo cojáis pues como una hora de antelación, porque en la oficina, antes de pasar el control de seguridad y todo, ya tenemos que enseñar nuestro documento de que nos ha dado negativa esa prueba, con lo cual una hora antes estaría bien para tener tiempo. En mi caso, simplemente una vez que lo haces, ya directamente te dan la respuesta pues en 5 o 10 minutos. Pero bueno, siempre es mejor tener una hora porque nunca se sabe cuánta gente va a ver o cómo van a ir ellos de tiempo. Por esta prueba creo que pagué 35 euros, o sea que no está nada mal. Y yo me hice el de antígenos, así que sí sirve el de antígenos.
Una vez que tengo esta prueba hecha, me voy a ir a la taquilla y ya voy a poder enseñar mi papel de que no tengo COVID. Bien, en Estados Unidos, una vez que nosotros ya hemos entrado en el avión, no nos van a volver a pedir este resultado de test negativo, ni incluso en el control de pasajeros, que es cuando ya aterrizamos aquí en Estados Unidos, que es lo típico que lleva tantísimo tiempo pasar, tampoco te lo piden, o al menos no lo estaban haciendo. En cuanto a qué compañías elegir, para mí una de las mejores compañías es American Airlines en cuanto a la comida, que por aquí os dejo algún vídeo, como en cuanto a la oferta que tienen de películas y de atención al pasajero. Me parecen uno de los mejores, así que si podéis American Airlines yo sería el que elegiría. En cuanto a los vuelos de American Airlines, suelen tener directos, pero debido a la pandemia se están restringiendo algunos vuelos, o no restringiendo, sino que los están quitando. Así que mirar muy bien porque están quitando bastantes directos a España. Y para hacer así un poco de resumen de cómo fue mi viaje, aquí os dejo algunos vídeos así rapidito y cortito de qué comí, qué me dieron de desayuno, que fue, ya veréis, muy americano, y todo lo que pasó en ese viaje. Estoy en la cola para hacer el check-in. ¿Estoy nerviosa? Sí. ¿Se me olvidó la cámara? ¿Soy un desastre? Cuando estoy nerviosa soy más desastre. Así que nada, aquí estamos. Estoy viendo a una que lleva un perrito así en la mochila. Yo creo que Dallas podría entrar en ese. A ver si la puedo grabar, porque ahora creo que está justo ya en el check-in. Pero eso, nada. Voy a preguntar si me dejan hacer upgrade a business, a ver cómo está la cosa. Pero en fin, qué lío. Hoy en el cole, todo. Ay, ay, ay. Ahora la cámara. Lo importante es que tengo que llevar pasaporte, DS y la cosa del COVID. Lo demás yo creo que está. Y ahora, esperando para el control de seguridad, estaba pensando y digo, voy a buscar la tarjeta de crédito. Eso, por mirar cosas, ¿no? Por comprobar que tengo todo. Sorpresa, no está la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Que se la dejé a Javi ahora por la mañana para que me mirase una cosa del Uber. Y yo pienso que Javi no la volvió a guardar. Ahora le pregunto. Ya veréis qué divertido cuando no te da tarjeta de crédito y voy sin dinero y sin nada. Que pensaba yo ahora mismo que cómo cambia el tiempo o la vida. La última vez que me iba yo sola a España era en marzo del año pasado y era uno de los últimos vuelos que salía desde aquí a Europa. Y justo el día que yo llegué, al día siguiente cerraron fronteras y comunidades y todo. Y ahora aquí, bueno, y ese fue un año en general, un viaje un poco, en fin, te lo pasé un poco mal. Tenéis por ahí los vídeos. Y ahora, pues otra vez, otro vuelo y para algo feliz. Al contrario que la otra vez que fue algo triste, pues ahora algo feliz. No debería estar comiendo esto, me estoy sintiendo mal ya de comer. Pero... Y quitan vuelos porque no viaja gente. Y eso que no se puede viajar a España. Mira lo que estoy viendo aquí ahora mismo. Me está tentando ya un bocadillo de jamón. Pues nada, tenemos que esperar un poco y luego ya me voy para Oviedo. Espero que este vídeo os haya servido mucho y cualquier duda o cualquier cosa me la podéis dejar por aquí por comentarios o en mi Instagram.